y ahora damos espacio entonces al cártel El Sintón. Realmente, digamos, hemos venido teniendo una excelente convocatoria, estamos muy, muy contentos del espacio, digamos, que hemos podido generar de trabajo y de intercambio, y damos continuidad entonces con los integrantes de este cártel, que es Elizabeth Barral, Adrián Dan Bolena, Alejandro Montoro, Martín Trigo. Bueno, entonces, como les decíamos, como estamos un tanto justos con el tiempo, lo que les pedimos, que las personas que quieran hacer preguntas o comentarios puedan anotarse en el chat. Entonces damos la palabra en este momento, digamos, a Elizabeth Barral. Sigue en este orden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se encuentra Elizabeth? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos esta participación. Así que voy a comenzar con mi trabajo, que lo titulé Padre Borromeo. Es un seminario, como mencionó Aurora, es un cártel sobre el seminario 23, el síntoma o le síntoma. Bueno, llamo así estas líneas en las que parto de una pregunta. En la última clase del seminario 23, el síntoma, Lacan escribe un nudo para Joyce, conocido como el nudo del ego. Algunos lo llaman el ego sintón. No es el único que realiza, hay otros a lo largo del seminario. En el caso de este, que motiva la pregunta, Lacan lo escribe a partir de suponer un lapsus en el nudo. También Perdón, Elizabeth, perdón, sí. Se te escucha muy bajo. No sé si podés... A ver. ¿Ahí ahora? Sí, a ver. Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí? A ver, un poquito mejor. A ver. Si no, es un problema. Sí, debe ser un problema de mi micrófono. A ver ahora. A ver, un poquito mejor así. ¿Ahí sí. me escuchan? ¿Martín se escucha? ¿Mejor? Sí, mejor. Un poquito mejor se escucha. Sí, trata de estar cerca del micrófono, sí. Eli, perdón, sí. sacate el micrófono y hablar a la compu, tal vez mejor. No, lo que pasa es que mi compu no tiene micrófono, por eso estoy con esto. ¿Ahí se Claro. escucha? Está bien. Ahí se escucha mejor. Ahí sí. está, perfecto. Quizá un poquito más lento, para que podamos escucharte mejor. Bien, bueno, estaba hablando de una Ahí está pregunta. Perfecto. Estaba hablando de una pregunta que me surge a partir de lo que propone Lacan para ese nudo que llamó del ego de Joyce. Bien, lo escribe ese nudo a partir de suponer un lapsus en el nudo, que también lo llama error o falta, por el cual el anillo simbólico pasa por arriba del real cuando debía pasar por abajo, lo que implica que el imaginario quede suelto y el real y simbólico interpenetrados o encadenados. Lacan afirma que con la reparación de lo que llama el ego, como cuarta cuerda, se restituye el borromeanismo. ¿Por qué Lacan afirma que se restituye el borromeanismo cuando eso no es comprobable en la escritura del nudo que realiza? Ya que por el error en el anudamiento simbólico y real hacen cadena. Esto no cambia con la reparación del ego. Si esos dos no se sueltan, no es un nudo borromeo estrictamente. La pregunta que me surgió a partir de esto es, ¿a qué llama Lacan restituir el borromeanismo? ¿Qué sería entonces lo borromeo? Otra cosa que se me presentó es que en la conferencia Joyce el síntoma 1, el transcriptor nombra uno de los apartados, cuando habla del nombre del padre como incondicionado, el padre Borromeo. Este seminario, el 23, no hace falta decirlo, es complejo, no es fácil seguir el hilo o encontrar la cuerda. Uno de los menos sistematizados de sus seminarios tiene algo de joyciano en el hecho de volver una y otra vez a leer allí. Para ser leído por 300 años,
La pregunta mencionada fue el punto de partida. Surge a partir de una supuesta contradicción en el planteo de Lacan y que me llevó a pensar algunas cuestiones. La primera, el encuentro de Lacan con el nudo Borromeo. Encuentro epifánico, podría decirse. Según relata Rudinesco, Lacan hacía tiempo que manipulaba cuerdas y nudos con el matemático Guilbaud, pero cuando escucha el relato de la historia del escudo de la familia Borromea, allí es donde lo toma. Es a partir de esto que Lacan presenta el nudo en el seminario Upir y dice que ese relato le vino como anillo al dedo. Pero será recién en el seminario Les Noms du Père, los nombres del padre, seminario homónimo a aquel que no pudo dar, será ahí en donde el nudo le permita ubicar sus 3 registros, R, S, I. Ahora dimensiones, mansiones, perdón. Entramos en otra dimensión. Ya en el seminario anterior, Ancor, había subrayado que esto es algo que tiene todos los caracteres de una escritura y que en ella se trata de algo muy diferente que el espacio de 3 dimensiones. Me pregunto, ¿qué papel habrá jugado el encuentro con el escudo de la familia Borromeo en el lugar desempeñado por el nudo de ahí en más? Rudinesco hace una lectura de ello, mantengo la pregunta. Este es un primer hito, el encuentro con el escudo Borromeo. El segundo que marco en relación al nudo es el acontecimiento del cuarto anillo, del nudo de 4 cuerdas. Este planteo es un verdadero salto en la teorización de Lacan, ruptura epistemológica, ya que produce una discontinuidad con 23 años de sostener su ternario RSI. Con el cuarto se pierde la estricta equivalencia de los 3 registros. Jean Alouche, en su libro Freud y después Lacan, señala que habiendo encontrado de un modo casi milagroso la posibilidad de escribir los 3 registros, ahora nombrados como dimensiones, Lacan podría haber estado satisfecho y quedarse con ello, pero no fue así. Una vez cifrados RSI, las 3 dimensiones ya no permitirán la articulación de los problemas, sino que aparecerán ellas mismas como problema. Lacan problematiza su hallazgo. Dice Alouche, Lacan supo no contarse un cuento. Sigue Alouche, la tríada lacaniana RSI dejó de considerarse axiomática a partir del momento en que Lacan cifró las relaciones entre estos términos, borromeneizándolos, o sea, cuando los escribió. Esto va en línea con la pregunta sobre qué es lo borromeo. Para Alouche, la consecuencia de esto, de este cifrado, es la partición del registro simbólico que en el seminario 23 aparece dividido en símbolo y síntoma, o en simbólico y síntoma. Esto precisaría un mayor despliegue, me detengo en la introducción del cuarto anillo. Mi hipótesis es que con la introducción del cuarto, Lacan encuentra un soporte de escritura nodológica para escribir el uno, el que fue ampliamente trabajado en Upir. El cuarto introduce heterogeneidad entre los registros. Esto se demuestra por la cantidad de cruces y por introducir un orden. Con la nominación como cuarto se introduce una imposibilidad. A partir de ella, los registros no se ordenan de la misma manera y no son más equivalentes. Lo importante de situar la nominación como cuerda es que da una respuesta nodal, de la escritura nodal, y la nominación ya no depende de lo simbólico, del sentido o de letras. La pregunta que recorre el seminario 23 es la pregunta por el cuarto. Luego del seminario 22, que iba a continuar en 4, 5, 6, se detiene en 4 y le pone un nombre, sintom. Es decir, esa cuerda no solo hereda la función de la nominación, sino que ahora tiene un nombre. A partir de ahí se abre la pregunta si 3 son suficientes o es necesario el cuarto. El nudo da respuesta a ciertos interrogantes, pero a su vez abre nuevos. Hay una ambigüedad que recorre el seminario y es si el cuarto es algo necesario para anudar o es necesario en caso de error, lapsus o falla. Lacan usa distintos términos, suplir, remediar, es decir, anuda,
repara ambas. El cuarto anillo sirve tanto a los fines de mostrar cómo opera la nominación, tanto como para la reparación. Entiendo que responde a la necesidad de formalización, pero no sistematiza. Le sirve para trabajar distintas cuestiones. Es el modo en que las plasma o las escribe. Entonces hay algo que no es definitivo. Considero el nudo como necesidad de formalización y no como cuadro de casos clínicos. Con Joyce dice así, pongamos por caso, y da 3 versiones distintas de lo que sucedería en dicho caso. Hace uso de ello para decir cómo es posible escribir eso. Hay por lo menos 3 nudos de Joyce y del último 2 presentaciones. Esto es apenas una pequeña muestra de las dificultades que presenta la enseñanza de Lacan a partir de la introducción del nudo y las dificultades que tiene el seminario 23 particularmente. Los interrogantes, en lugar de ir encontrando respuestas, se van multiplicando. Lacan lo plantea como su búsqueda. A la inversa del no busco, encuentro, ahora busca. Y la impresión que da es que al menos nosotros, lectores, no encontramos. Pero diría que en acto el nudo no es un para todo. Escribe distintas propuestas en distintos momentos cada vez. Surge la pregunta, ¿por qué la introducción del Borromeo inestabiliza la teoría? Pierre Soury dice que la topología es un trabajo con las indeterminaciones. El Borromeo, tal vez más que dar respuesta, deviene soporte para escribir, como una pluma. Restituir el borromeanismo tal vez aluda simplemente a la escritura. Con la introducción de la escritura nodal hay un cambio en el soporte de la escritura. Dice Lacan, una escritura es un hacer que da soporte al pensamiento. El nudo bo cambia completamente el sentido de la escritura. ¿Qué consecuencias se pueden leer en esto? Lacan finaliza el seminario 23 con una indicación dada en una palabra formada al estilo joyciano, apensé, a pensamiento, que conjuga el apoyo con pensamiento, a su vez a pensamiento, y dice, uno se apoya contra un significante para pensar. Había dicho en la misma clase que el nudo es una escritura que no precipita del significante. Las consecuencias de un pensamiento que no precipita del significante se muestran en lo que ha acontecido en la enseñanza de Lacan a partir de la introducción del nudo. Sobre los temas que se me presentan como preguntas, hay en el campo del psicoanálisis algunos desarrollos que las continúan, de las que dan algunas lecturas. Pero me detengo en la pregunta de si no es este nuevo cifrado en otro soporte de escritura, que no es el significante, el que las ha abierto, el que deja puntos de indeterminación e inestabilidad que requieren lecturas, descifrados. Recuerdo cuando Lacan dice que el nombre es una marca abierta a la lectura. Algo de esto produjo el nudo, una traza abierta a la lectura. Incluso el desarrollo del nudo llevó a Lacan a ir abandonando cada vez más la palabra y al silencio de los últimos seminarios. Bueno, hasta acá. Bueno, muy bien. Agradecemos a Elizabeth. Bueno, y ahora continúa. ¿Quién continúa? ¿Adrián? ¿Sigue en este orden? ¿Sí? ¿Adrián ¿Me Dambolina? escuchás? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a la palabra de Adrián Dambolina. Perfecto. Bueno, muy gracias bien. Aurora. Sí. Bueno, quería agradecer a la comisión directiva y a la comisión organizadora, Carta de Carteles, por este nuevo encuentro para mostrar un poco el trabajo que llevan adelante los carteles de investigación. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes una cuestión que Lacan plantea en el Sintón, en el seminario 23. Cito 2 o 3 cosas por donde va a ir este recorrido de estas notas. Lacan está interrogado, ¿no? Es interrogado por si hay otras conclusiones, además de la conclusión del hombre del padre, y él la que añade es la conclusión del sentido.
por orientación de lo real. Dice, hay que romperse, dice, con un nuevo imaginario concerniente al sentido. Agrega, el sentido queda definido en la escritura nodal por la cópula entre lo simbólico y lo imaginario, entre el lenguaje, donde se soporta el inconsciente, y el cuerpo. La orientación de lo real, aclara Lacan, no es un sentido, ¿no? Porque hay una homofonía, por lo menos en español, del sentido y de la orientación, ¿no? Sentido como sentido y sentido como orientación. Entonces él aclara que la orientación de lo real no es un sentido. Claro, no es un sentido puesto que ella, esa orientación de lo real, excluye la copulación de lo simbólico y lo imaginario. Es decir... Adrián, disculpa sí. un minuto. Acá ponen que se escucha muy bajo. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha? No sé qué decirte porque tengo los auriculares y no sé el resto, si lo escucha bien o no. Sí, se escucha bien. Ese chat era para el anterior. Perdón. Bueno, perdón. Bueno, Continuamos ok, entonces. dale. Y lo último es que, bueno, la orientación de lo real, en mi ternario, dice Lacan, el mío, procluye el sentido. Bueno, sobre esto voy a trabajar lo siguiente. O sea, ¿cómo abordar este nuevo imaginario concerniente al sentido en la cura? Voy a partir de lo siguiente. Voy a partir de que la interpretación cae en ambos lados de la pareja analizante-analista, aunque no de la misma manera. Si bien el analista es el que interpreta, es el analizante el que encuentra su interpretación en el dicho que precipita el decir interpretativo. El circuito se cierra en lo que el analizante encuentra como interpretación de aquello que el analista, implicado en su imaginario, hizo pasar por su inconsciente como decir interpretativo. La sorpresa que signa la interpretación cae de ambos lados porque el sentido nuevo que acarrea no está anticipado. Sin embargo, este sentido nuevo no es nuevo totalmente, ya que hace escuchar en resonancia algo sabido desde siempre. Algo supuesto sabido de siempre. Esto sucede porque este nuevo sentido retorna desde la infancia. En el libro, que en realidad es una entrevista a Julia Kristeva y Philippe Soler, llamado El matrimonio como una de las bellas artes, ellos, pareja hace muchos años, lo dicen de una manera que me parece oportuna traerla aquí. Ellos dicen de ese modo de estar juntos como dos extrañezas juntas. El juntos, el encuentro es en la infancia. Dos infancias que se enamoran, se encuentran en algún fonema, en una sintaxis, y que arman un como si te hubiera conocido de toda la vida. Hay erotismo en ese encuentro entre fonemas. Dos extrañezas juntas ya es un tiempo ficcional. La interpretación nombra ese tiempo donde yo estaba y abre a la ficción de la historia y a la extrañeza vivida entre dos. El uno del sentido, que solo se oye, impacta en el imaginario enraizado en el cuerpo del analista. Este sentido debe pasar por el inconsciente que descarta el sentido adorable que solo se oye, goza sentido, para producir un nuevo sentido que al desacoplarse del sentido fantasmático se vivencia con un doble efecto, como paso de sentido y como ausencia de sentido. Ni analizante ni analista pueden quedar en la cura como objeto de la pulsión, siendo blanco de la pulsión. Ser blanco de la pulsión es ya una suposición que se puede
dar en el blanco. El analista en un primer tiempo es blanco de los dichos del paciente si es que no rechaza la implicación que lo concierne por tener un cuerpo como cualquiera. Es decir, por tener un imaginario que se enraiza en el cuerpo como imagen adorable. Es cierto que el analista por su análisis ha llevado las cosas lo suficientemente lejos como para tomar distancia del sentido idealizado que le concierne su fantasma. Si no rechaza esta implicación en tanto tiene un cuerpo como cualquiera, lo que impacta en el cuerpo debe hacerlo pasar por su imaginario que le cierra el paso al inconsciente. Es una manera de decir lo que Freud advertía de los puntos ciegos del analista. Cuando el analista solo oye, goza sentido, se ciega. Es en el impacto, es decir, cuando se es blanco de la pulsión, me refiero en la transferencia, es donde se lee el participio pasado del verbo que está en juego en la transferencia. El verbo impacta porque es ahí donde se inserta la cópula del ser en el movimiento sádico-masoquista de la pulsión. Si el analista no se deja implicar por la demanda inconsciente que colorea el objeto en juego en la transferencia, llámese anal, oral, invocante o escópica, lleva las cosas al terreno de la pulsión, sádica o masoquista. Ahí se mortifica o se es mortificado. La interpretación es una escritura que busca en el imaginario un nombre para eso que pasa entre dos cuerpos. Si hubo interpretación, lo dice el analizante. Es el analizante el que encuentra su interpretación. Entonces, si hay forclusión de sentido, es que todo sentido es perecedero. El sentido interpretativo es un sentido de pasaje. No se esencializa en una letra. No hay sentido previo. De haberlo sería un sentido adorable que no cayó. Si la interpretación cae del lado del analista, y aquí cae, soporta más de un sentido, cae en el sentido de que precipita para el analista, pero también cae porque tiene función de pasaje, no de letra adorable. Y cae porque eso no estaba antes, lo que le da un efecto de sorpresa. O estaba antes, pero en el sentido del futuro anterior, no en el sentido cronológico. Una manera que encuentro de decir este otro imaginario es la siguiente. Si lo real excluye el sentido, se trata de implantar el sentido de lo excluido en lo real, dando otra existencia al cuerpo. Un cuerpo ahuecado, donde el dicho interpretativo resuena por estar agujereado. El sentido interpretativo es un sentido que incluye y lo excluye al sujeto. Es estar en esa duplicidad entre el nombre y lo que designa, sin que se recubran totalmente. Es estar en esa división. Si la fórmula de la pulsión es lo que se pone en juego en el análisis, si es la demanda la que queda formulada inconscientemente por el analizante, es el analista el que soporta primeramente la división. A él le toca hacer que esta división caiga del otro lado de la pareja analítica, pero por efecto del entre dos de la interpretación y no por una versión sádica. Para esto, tiene que poner en función su imaginario. Esto es hacerlo pasar por su inconsciente para que la interpretación tenga lugar. Si la interpretación es un vector que va en una sola dirección, un vector que como flecha da en el blanco, hacemos pasar la transferencia por la pulsión sadomasoquista. Si el analista rechaza el lugar de mortificación, esto es, el impacto de la demanda pulsional, la devuelve al analizante tal cual ésta la padece sin interpretarla. Este otro imaginario
es nominado por el recorrido de la pulsión, donde el errar en el blanco hace resonar el eco de un decir sobre lo incurable de ese objeto extraño que es el objeto A. Bueno, esto es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Muy bien. De nada. Ahora damos espacio, digamos, a el trabajo de Alejandro Montoro. Así es, Bueno, Aurora. bienvenido Muchas Alejandro. gracias. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, pienso que sí. Bueno, ¿No todos escuchamos bien? Voy a poner el cronómetro para ser justo. Bueno, voy a compartir en esos poquísimos minutos algunos retazos de lo que entiendo es un efecto de trabajo y de lectura sobre el Seminario 23. Un seminario que tiene aristas, diría, para ser dulce en relación a todo lo que hay. Pero creo también, por lo menos como efecto de lectura, que se produce lo que se titula una clase, cuando hay una clase que se está titulada Pedazo de Real. Creo que Lacan ofrece un pedazo de real. Me sucedió, y creo que a mis compañeros de Cartel también, que en este seminario, como Joyce para Lacan, fue muy estimulante, y para asirlo, como decía Eli al principio, es muy difícil, por lo tanto las ideas que voy a compartir flotan. Son algunas ideas que voy a entramar con algunos fragmentitos que fueron cayendo del trabajo del seminario para ponerlos aquí. Dice en la clase 8 Lacan lo siguiente: me he preocupado mucho por Joyce en este tiempo. Voy a decirles que Joyce es estimulante, es que él sugiere una manera fácil de presentarlo, mediante lo cual, y ahí precisamente está su valor, su peso, mediante lo cual todo el mundo se rompe los dientes. Creo que es una experiencia que podemos compartir muchos, habernos roto los dientes con este seminario, porque entiendo que para asirlo es como el punto de encaje de los tres nudos. El punto de encaje, donde se sostiene el nudo, es un punto de opacidad infranqueable e imposible. Una línea inicial es la siguiente, que es un debate vigente y que sigue. ¿El nudo es la estructura o representa la estructura? Es difícil imaginar, tal vez como límite al pensamiento, al menos al mío, cómo una construcción del hablante esté exenta de representación. Pero hay un algo, no puedo decirlo de otro modo, que excede a la representación cuando uno hace el nudo. Ese algo es un efecto del nudo. Así lo dice en la clase 4, seguir a la huella lo real, que no consiste y no existe sino en el nudo. En la clase 2 dice con todas las letras, y también ya lo había dicho largamente en el seminario 22, el nudo no es un modelo. Podría pensarse que no es un modelo de algo externo porque en la naturaleza no está el nudo. No hay anudamiento que no comporte el cuerpo. En el plano es escritura y en el espacio mostración, pero en ambos está el cuerpo. Lo real es ilustrado por el nudo puesto en plano, está ilustrado, dice en otra parte. Pero yo agrego, no es eso, por lo que me surge la siguiente idea. No es un modelo y es un modelo, según el registro en que se nos presente. Me voy a referir a esto al final. Acá toco algo que ya mencionó Eli, nudo de 3, nudo de 4 y la propiedad Borromea. Hay algo cuando al final de la clase 2, Cesbrol-Lavaux le pregunta si con el nudo de 4 el nudo de 3 desaparece. Y Lacan le dice, es completamente exacto, que no es más un nudo,
el de 3, no se sostiene más que por el sintón. O sea que el nudo tal como nos venimos rompiendo los dientes hace tanto tiempo, desaparece. Ahí entra, a mi modo de entender, toda la complejidad de las diferentes formas de definir, si pudiera decirse, el sintón en este seminario. ¿Es sintón el nombre del Padre, como dice el seminario 22? ¿Son tres nudos triviales y un algoritmo? ¿Es el cuerpo el cuarto que anuda? ¿Es el psicoanalista, como dice en la clase 10? ¿Es lo que define el ego de Joyce, siendo lo que impide que se suelte un registro y que restablece la cadena borromea, curiosamente sin serla, como explicó Eli hace un rato? ¿O es todo, pero no eso, como define al síntoma en el primer encuentro del seminario? Bueno, entre el 3 y el 4 de esto que venimos hablando, nos dice, acá hay algo muy complejo que a mí me interesó particularmente. ¿Qué resulta de ello para lo que denudo? Algo que hay que llamar del orden del sujeto, en tanto que el sujeto nunca es más que supuesto. Lo que del orden del sujeto en ese nudo de 3 se encuentra en suma soportado. Hay un orden del sujeto que está soportado en ese nudo de 3. Soportado. ¿Nos propone aquí que el sujeto existe al nudo de 3? Dice en otra parte, esto es decir que si el nudo de 3 se anuda a sí mismo borromeanamente, ¿eso nos basta? Y contesta, en una figura, en una cadera borromea, ¿es que no nos aparece que el mínimo está siempre constituido por un nudo de 4? Que estos nudos se compondrán borromeanamente el uno con el otro, palparemos esto, sigue diciendo, que es siempre de 3 soportes que llamaremos subjetivos, es decir, personales, que un cuarto tomará su apoyo. Bueno, lo cuarto aquí, ¿ofrecería la dimensión singular del sujeto? ¿Se juega allí, en esto que nos viene diciendo, lo que no es posible negociar, intercambiar o sustituir, algo radicalmente singular? ¿Marca el trazo del saber hacer allí con lo que provocó el síntoma, camino a poetizar con el síntoma? Bueno, sigo. Bueno, acá brevemente mencionaba el cuarto nudo como corrector, que es una pregunta que trajo Eli. Sintón, cuarta cuerda que se produce, sintón, cuarta cuerda que se produce en el lugar mismo donde el trazado del nudo produce un error. Sintón, cuarta cuerda que se produce en el lugar mismo donde el trazado del nudo produce un error. Me cabe aquí la pregunta si el cuarto nudo es de la estructura, es efecto del análisis, si es error estructural al nudo. Y en el final, sobre el final, acá es una cuestión que también trajo Elizabeth, dice lo siguiente. Si ustedes saben un poco lo que quiere decir un nudo borromeo, les indico esto, que si aquí está el ego, tal como se los he dibujado recién, hay un gráfico que va señalando, nos encontramos en postura de ver reconstituirse estrictamente el nudo borromeo bajo la forma siguiente, y ejemplifica. Es una extraña afirmación. Si uno acepta el algoritmo, por arriba del de arriba y por abajo del de abajo, por lo que ninguno pasa por el agujero del otro, no se restituye el nudo borromeo, sino su apariencia. Para concluir, el nudo borromeo y la praxis del psicoanálisis. Dice sobre el final, en la clase 10, he inventado lo que se escribe como lo real. A este real yo lo he escrito bajo la forma de lo que se llama el nudo borromeo. ¿Es una idea, esta idea de real? Entiendo tal como se escribe en lo que llamamos nudo borromeo.
no es una idea. El efecto de cadena que se obtiene por la escritura no se piensa fácilmente. Y nos propone el nudo como apoyo al pensamiento, pero nos dice no alcanza con el pensamiento, hay que hacerlo. Es una escritura que da soporte al pensamiento. Yo pregunto, ¿a qué pensamiento? La conceptualización del nudo produce una apertura muy diferente para la conjetura clínica. Agujerea la dimensión psiquiátrica y psicológica y lo que de ella nos reste por despojarnos. No me parece posible no ubicar su connotación de modelo cuando en la extensión construimos lógicas colectivas. Modelo tal vez inevitable para nuestro imaginario, pero por otra parte, no honraríamos el pedazo de real si fuera un modelo en nuestra clínica. Modelo que se tornaría como referente fijo externo, lo que sería, al modo de decir de Kripke, la fijación de la referencia. Y se puede tornar en un designador rígido en todos los mundos posibles. Lo que nos llevaría a meter la clínica en el nudo para suscitar su verdad. Verdad que se encuentra en su efecto y no en una anticipación. El decir del analista en tanto acto cambia la orientación del sentido y anuda en los distintos mundos posibles. La operación del analista se sostiene, creo desde hace mucho tiempo, en una lógica de la resonancia, que es un saber hacer, pero donde el saber está tachado. Este es el lugar donde espero y sostengo al Ludo Borromeo. Nada más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora entonces pasamos a dar lugar al último expositor, al último texto, Martín Trigo. Insisto, digamos que vayan anotando los que quieren hacer preguntas o comentarios, por favor vayan colocando su nombre en el chat. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Sí, ¿Sí? creo que ¿Se sí, escucha ¿no? bien? ¿Todos escuchamos bien? ¿Sí? Bueno, por supuesto agradecer al Cártel de Carteles por este encuentro, a la comisión directiva. Bueno, escribí algunas cosas alrededor de tanto que nos propone el seminario 23. Tomé a modo de epígrafe una cuestión que plantea Roland Barthes en un ensayo sobre literatura que dice así: sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. La experiencia realizada en el trabajo de este cártel se distingue para mí por la deuda con mis queridos colegas con quienes lo integramos, por un efecto de transmisión producto del intercambio con ellos. Hoy, habiendo concluido la tarea en común sobre el seminario 23, se me presenta destacar el papel que juega el lector a la hora de hacer pasar lo trabajado en un texto. Leer un seminario de la letra implica hacer otro texto, tanto como aquel que puede devenir de diversas lecturas. Se eligen en mí algunos sesgos, dejando unos cuantos afuera en función del tiempo que disponemos y del debate que supone este encuentro. En el año 1955, Lacan dicta un seminario sobre la psicosis. Es indudable que allí formula de manera indeleble lo atinente a la función del nombre del Padre, el lugar del significante primordial y su consecuencia, la significación fálica de la falta. Así trasciende la propuesta realizada atinente a la psicosis para ofrecer en su devenir las coordenadas lógicas de la estructura del sujeto, en la chance que el significante gestiona para la producción del inconsciente.
En ese seminario, el delirio viene a suplir la falta de ese significante con que el sujeto podría ampararse de lo real que retorna. Significación fálica y suplencia son términos que persisten a lo largo de su enseñanza y que son retomados en el seminario 23. He encontrado a lo largo del seminario del Sintón suficientes articulaciones que indican que la propuesta trasciende a la psicosis y es sobre algunos puntos que puedo referir sus alcances. Lacan entra en el tema de este seminario por su transferencia con Joyce con su obra. El camino que lo antecede puede situarse causado por producir una escritura de la estructura del sujeto que concierna al goce. Cuestión que venía desarrollando frontalmente hacía algunos años. Avanza balizando el territorio clínico donde lo incurable puede ser tocado y elevado a la dignidad de la singularidad de cada analizante. Identificar en el goce la sustancia que sostiene el nombre del Padre alude a un hacer del parletre con el goce que, desde lo real, llega por la vía fálica parasitando al sujeto. Así como la experiencia analítica, el inconsciente es el discurso del otro que hay que realizar, y el objeto A es a producir en su función de causa, entiendo que el Sintón, como cuerda que anuda la estructura de un modo singular, conlleva un hacer ahí en el trabajo mismo del análisis. Evoco un tiempo en que la tendencia de los analistas en la dirección de la cura se desvió hacia hacer desbarrancar los ideales en los que el sujeto puede orientar su deseo, lo que finalmente, desde la clínica y por sus efectos, fue virando hacia la extracción del objeto A de aquello que se sostiene como ideal. Del mismo modo, el goce en el que el sujeto cifra su marca afectando el cuerpo precisa un trabajo en el análisis que lo extraiga de las redes del fantasma, lo acople en el síntoma para volverlo un goce posible por vía de la intervención del analista y en algunos casos afirmado en la arquitectura de un síntoma. Lacan ubica al arte de Joyce como la suplencia de su sostén fálico. Designa su escritura como un artificio, arte y oficio que confiere un hacer con el goce más allá de lo que queda atrapado en la repetición y el saber. Define al saber hacer como lo que da al arte del que uno es capaz un valor notable. Subrayo el valor notable del arte del que cada uno es capaz como señal en la orientación del análisis que no prescinde, así, de la singularidad. Me refiero a los pasajes del análisis que le hacen tope a los universales, los que son característicos de las recaídas en la resistencia del analista. El nudo Borromeo ya había sido introducido como la estructura del sujeto, tanto en el plano como en el espacio. Sostuvo la posibilidad de ir más allá de los algoritmos del álgebra y de las fórmulas matemáticas. Fue entonces que Lacan le prescribió la inhibición, el síntoma y la angustia en su funcionamiento. Podemos pensar así que una función cumple el nudo como escritura topológica de la estructura del sujeto y otra distinta es pensar el nudo en el devenir del parletre. Anudados en tres, se transitan las zonas de padecimiento por la mortificación del significante que imprime un goce que tanto se escapa como afecta al cuerpo con su marca. Se siente, se padece y se goza tanto como se vive en el deseo. Es así que Lacan nos propone el análisis como una operación de corte y empalme. No elude una indicación para el analista cuando remite su intervención
a enseñar al analizante a hacer el nudo, lo que conlleva el empalme de lo imaginario con el saber inconsciente para obtener un sentido. Al mismo tiempo, se realiza una sutura entre el síntoma y lo real, parásito del goce. Volver este goce posible caracteriza la operación del analista, es su respuesta. Le enseñamos al analizante a hacer su nudo para volver un goce posible, efecto en lo real de un nuevo sentido. Será finalidad del análisis encontrar un sentido que implica saber cuál es el nudo y coserlo bien gracias a un artificio, según nos indica Lacan. El síntoma afecta al cuerpo de un modo singular, en tanto desde un saber hacer con surge una nominación que aún fallida se mantiene eficaz. El hacer que da nombre habilita un goce sin que se muera el deseo en el intento. Se localiza así el ego que deviene del síntoma que nomina. Se trata del apoyo para tener un cuerpo disponible a otro goce. Participa en su tejido el efecto del alangue, que equivoca el sentido todo para hacer producir en el no todo sentido la posibilidad del goce, entonces femenino. El cuerpo adviene a una consistencia que permite a lo que existe, a lo que está por fuera de cada registro, permanecer en un borde que llama el decir y hace causa en lo real. Incluir el nudo de 4 como una escritura que no precipita del significante abona que toda escritura es un apoyo para el pensamiento. Ahí donde la pulsión de muerte se ubica como la tendencia a lo imposible de pensar, la escritura soporta la alternancia de hacerlo, a veces posible. En Literature, Lacan ya había referido que Joyce, al deslizar en la homofonía letter, letra, aliter, basura, permitía hacer de la operación de la letra la posibilidad del desecho de sentido necesario para litoralizar el goce y no desbarrancar en lo real. Tomo alguna referencia de lo propuesto por Benjamin Dom en algunas intervenciones que realizó este año. Creí entender que ubicó al síntoma como una reparación, pero lo diferenció de una solución que evita el trabajo que al sujeto le lleva en sus encuentros con lo real. Me resultó de mucho interés porque refiere a una dimensión clínica del fin del análisis que podría pensarse con el síntoma en el lugar del cuarto necesario que singulariza la estructura sin excluir la recurrencia de los ecos del fantasma que protegen de lo real al tiempo que lo vuelven a fundar. Se solidariza lo que se escribe con la producción de un significante nuevo. Contar con un hacer como apoyo para el pensamiento es necesario a la hora de calibrar en el significante un soporte de la falta, en un nuevo decir cada vez. Se hace posible extraer el goce del campo del otro para que pase a la cuenta del sujeto, que habrá de transitar la contingencia del lapsus en el campo del lenguaje y en la palabra desde el inconsciente. Nada más. Bueno, muchas gracias, Martín. Perfecto. Bueno, damos entonces espacio a las preguntas y comentarios, ¿no? A partir de los ricos trabajos que han aquí presentado, ¿no es cierto? Entonces vamos dando lugar a quienes quieran irse anotando para hacer sus comentarios, hacer sus preguntas, ¿verdad? ¿No es cierto?
Aquí nos hemos ido encontrando. Quisiera, bueno, Marta Garber, acá tenemos Marta Garber que quiere hacer una pregunta o tomar la palabra. Marta, ¿estás por ahí? Desmuteate, Marta. Estoy acá, pero bueno, se escucha bien, a veces tengo problemas de conexión. No, se te escucha perfecto, Marta, sí. Gracias, Aurora. Bueno, gracias a los 4 por los trabajos. El seminario del síntoma es un seminario que interroga nuestra clínica y por eso me parece muy interesante todo lo que ustedes vienen planteando. Quisiera algunas preguntas puntuales plantear. Primero la cuestión de si la falla es estructural. Creo que había aparecido la pregunta esta, pero me resultó interesante cómo Adrián la relacionó con la posición del analista. Entonces, una pregunta específica a Adrián, por ejemplo, sería: ¿a qué te referís cuando hablas del lugar del analista como ser blanco de la pulsión? Se me complica pensar la cuestión de ser blanco, porque uno podría decir ser objeto contorneado, o que si podés ampliar esa idea. Después hay una pregunta específica también para Alejandro, si podés abrir un poco más las diferentes formas de definir el síntoma, que nombraste varias, ¿sí? Y cómo podemos relacionar específicamente el síntoma con la función del nombre del Padre. Y la nominación, que también creo que la mencionó Martín. Y otra pregunta tiene que ver con, creo que Martín habló de tocar lo incurable. ¿A qué te referís con lo incurable? Lo incurable no es lo incurable que lo indecible o lo imposible, o esto que vienen los 4 hablando de la cuestión de cómo el nudo es una escritura real o de lo real. Dejo acá porque si no es un montón. Gracias. Perfecto. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Entonces, en principio, ¿querés, Adrián, pudiste ubicar bien la pregunta que trae, ¿no? ¿Querés responder, Adrián? Desmuteate. Acá, si la Sí, hola, sí. gracias, Sí, Marta. perfecto. Sí. Mira, Marta, respecto del blanco de la pulsión, por supuesto está tomado de la cuestión que Lacan trabaja del arte del tiro, del arte zen, ¿no? O sea, ser blanco de la pulsión lo tomé como dentro del movimiento pulsional de la cura, el punto cuando se pone en funcionamiento la cuestión de la pulsión sadomasoquista, ¿no? O sea, en principio, el analista, respecto a la demanda de la pulsión, es blanco de la pulsión, en ese sentido, ¿no? Del tiro al blanco, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo planteé que el analista tiene que trabajar su imaginario, ¿no? Ponerlo a consideración del inconsciente, para no quedar impactado, ¿sí?, por la demanda de la pulsión. Eso es un poco la lógica, no quiero extenderme mucho, pero la idea de blanco, de objeto de la pulsión, que vos lo nombraste, podría equivaler, o sea, hablar de blanco de la pulsión o de objeto de la pulsión, porque es el punto donde el analista queda impactado, es decir, como participio pasado del golpe de la pulsión. Y la cuestión para poner en movimiento e interpretar el movimiento de la pulsión, el analista, entiendo yo, tiene que hacer de ese imaginario donde enraiza la imagen adorable del cuerpo, ponerla a consideración del inconsciente para poder llegar a arribar a la interpretación. Eso es un poco sucintamente. Claro, muy interesante, ¿no? Hacerlo pasar por lo inconsciente que desvía de la pulsión
sadomasoquista, ¿verdad? Que traías. Marta, ¿algo más querés preguntarle, digamos, está bien con esto que te dice Adrián? Pasamos entonces a la pregunta que le haces a Alejandro, ¿no? ¿Verdad? Sí, Alejandro, ¿tenés? Sí, pero me estaba ¿Sí? muteando, como se dice. Ah, perfecto, Ya, sobre las diferentes definiciones Marta, de Tom. Sí. hay algo inicial, y lo digo rapidito por el poquito tiempo que tenemos, que efectivamente es un seminario donde cada vez que uno, por lo menos en mi lectura, uno cree que agarra algo, se le escapa como arena entre las manos. Entonces son muy distintas las definiciones que da. Yo agarré algunas y debe haber otras, 3 nudos y un algoritmo, el cuerpo como que anuda, el psicoanalista, todo pero no eso. En definitiva, lo que a mí me genera como un interrogante que me resignificó todo el seminario fue cuando al final dice esto, que el cuarto nudo repara el error. Y tal vez en una dimensión imaginaria, tal vez uno pensaba como el ideal del nudo que venimos trabajando hace tanto tiempo, que si todo funciona bien, están todos los registros bien anudados, ¿no? Me queda esa pregunta, si está planteando que irremediablemente va a haber un error que requiera del síntoma. En la clase 7 dice lo siguiente: me he permitido definir como síntoma a lo que no permite al nudo de 3 hacer todavía el nudo de 3, sino que lo conserva en una posición tal que tenga el aspecto de tener nudo de 3. ¿Qué sé yo? Yo me quedo pensando como servirme de él para pensar distintas cuestiones de la clínica, pero aparece ese cuarto nudo síntoma como algo que a mí no me queda definido en términos positivos. Claro. ¿Sí? Pero lo que es cierto que lo definís como efecto de la operación de análisis, ¿no? O sea... Esa es una alternativa que, por supuesto, como decía Martín, nos permite pensar el final del análisis. Cuando Lacan dice para poetizar con el síntoma, que no quiere decir hacerse poeta, sino ese invento propio y ese fragmento que yo he leído donde parecía que había un soporte del sujeto en cada uno de los registros. Claro. Y es como si estuviera evocando algo singular que se juega allí. Perfecto. Pero nunca lo define en términos positivos. Claro, yo me quedo en ese punto y que me sirva como resonancia. Perfecto, ¿sí? perfecto, perfecto. Acá tenemos una pregunta para Martín respecto de lo incurable y un comentario que quiere hacer Eduardo Said. Y con esto ya vamos a tener que ir cerrando. Martín, entonces... Bueno, voy a ser breve. Sí. Eli había dicho, ¿no?, que el cuarto hereda la función de la nominación y que, bueno, se puede leer que está en esa función, el cuarto, y en la reparación también, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba sobre el tema de la nominación, me parecía que en este seminario está planteada como efecto soportado en una sustancia de goce, ¿no? Es eso como poder estructurar ahí, digamos, lo que es nominable o lo que produce una nominación. Está más apoyado más del lado del goce que del significante. Y por el lado del incurable, me refería sobre todo a esa cifra, a esa letra, me parece que esto tiene muchos antecedentes en Lacan, que puede quedar a cuenta ya no de algo que viene como desde el campo del otro, ¿sí?, marcando al sujeto, sino que es una marca con la que el sujeto puede hacer algo. Y en ese punto me parece que ahí se juega, por ejemplo, la singularidad, ¿no? La singularidad de cada quien en cada análisis. Perfecto, Martín, buenísimo. Entonces damos la palabra
y concluimos con esto, un comentario que quiere hacer Eduardo Said. Desmuteate, Eduardo. Sí. Bueno, escuché los trabajos, me parecieron lecturas que despiertan mucho interés porque implican ahondar en interrogar el texto de Lacan y en las encrucijadas que Lacan plantea. Tal vez no escuché completamente la presentación de Elizabeth, pero encuentro allí algunas más afinidades a lo que habría que interrogar al propio Lacan. Si el nudo Borromeo y el sintón como cuarto nudo, etcétera, y estas discusiones que se plantean en el marco de este tiempo de la enseñanza de Lacan, permiten ser apoyo del pensamiento, yo creo que sí, pero tendrían que ser apoyo del pensamiento crítico. En ese sentido, bueno, yo tengo una posición elaborada en relación a la secuencia que arma Lacan a partir del nudo, donde me parece que empieza con un forzamiento, que es localizar como un anillo trivial a la dimensión de lo real, que no se condice con la semántica atribuible a la dimensión de la pulsión de muerte, de más allá del principio de placer freudiano y de otros textos de Lacan. Me parece toda una dificultad el nudo. Ahora, lo que yo veo es que a ustedes les sirvió de apoyo del pensamiento porque es algo de lo que yo me doy cuenta, por lo menos es mi parecer, pasa en el lacanismo, que se logra decir un poco más que lo que dice Lacan, desde una lectura que profundiza dimensiones clínicas como las que escuché en lo que planteó cada uno. Bueno, ese por ahí es el comentario. Como la valoración, lo hablo bastante con Alejandro Montoro, la valoración que tiene meterse en esos interrogantes. Y cómo eso sirve de apoyo al pensamiento. Claro. Pero también respecto de la obra de Lacan hay que tener un pensamiento crítico. Ese es mi comentario. Claro. Bueno, agradecemos enormemente la complejidad que han podido abordar con estos trabajos, donde evidentemente van haciendo un trabajo de transmisión de un trabajo que han hecho como cártel, ¿verdad? Agradecemos enormemente. Bueno, vamos a tener que cerrar para poder dar paso, digamos, ahora a una mesa que los invitamos, digamos, puedan también escuchar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Aurora, gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.